compañía o de las agrupaciones de doblaje, que realmente son profesionales, es que trabajamos siempre con los equipos de voces, ya a los que se mantienen por años y se van agregando voces nuevas. Eso pasa también en México, en las grandes empresas de doblaje. Y la nuestra, que es una escuela y que también es una empresa de doblaje, una productora que en este minuto lleva muchos años haciendo animaciones, muchas de las cuales nombró Fancho, a las cuales se puede agregar, ¿no es cierto? Bueno, dijimos los fantásticos viajes de Luca, que ustedes lo pueden ver en TVN, o se pasa por TVN, pero está en NTV, lo pueden ver en internet. Está también, ¿cuánto se llama la chiquitita? Mito Rally está... ¿Perdón? Mito Rally. Ya, Mito y Rally, que se hizo justamente, es un programa científico, que se hizo para que los niños supieran qué se hacía en el norte, ¿no es cierto?, astronómicamente, ya, para el tema de la astronomía. Fueron 6 capítulos, también eso se hizo durante pandemia. Para mucha gente durante pandemia, esto también es importante que lo sepan, fue como que todo el mundo se asustó porque no se iba a poder grabar en pandemia. Ya, nosotros ya grabábamos desde el 2010 a distancia. Ya por eso tuvimos una entrevista y varias notas a nivel internacional y nacional, porque fuimos los precursores en Latinoamérica de grabar a distancia. Ya grabamos con gente en Canadá, en México, Argentina y Chile, y de Chile, varias partes de Chile, y en México, no solamente con Ciudad de México, sino también con Guadalajara, por darles así un ejemplo. Y hacíamos un programa de radioteatro que se pasaba en Canadá para la gente de habla hispana. Como ustedes saben, Canadá es uno de los primeros países más cosmopolitas a nivel mundial. Y tiene mucha gente que habla en español. Y estos radioteatros eran radioteatros que se pasaban por esta radio. ¿Tú te acuerdas de Onda la Radio, no? Ondas Hispanas. Ondas Hispanas, todavía existen Ondas Hispanas. Y se grababa en un narrado en Guadalajara, por ejemplo, o en Canadá, y acá en Chile se grababan las voces de los personajes principales. En México también, dentro de las voces connotadas estaba Marefilio, Genaro Vázquez, estuvo la Patricia Acevedo en un capítulo, la Rebeca Gómez, y la idea era, ellos grababan, se les dirigía acá de Chile, y ellos mandaban después su grabación lista, y acá alguien lo mezclaba todo y se lanzaba por la radio Ondas Hispanas. Por lo tanto, ya sabíamos cómo grabar de esa manera. Entonces, cuando llegó la pandemia, para nosotros fue algo normal, no nos asustó ni nos complicó, y fue una de las productoras que grabó más animaciones durante la pandemia, ¿ya? Y bueno, todos los chicos que estuvieron con nosotros y que estudiaban en el minuto eran parte del casting, que después el dueño del producto seleccionaba y dejaba dentro de las voces. Ahora, a ustedes les interesa saber más o menos de qué se trata todo este doblaje, ¿no? Sí. Ya, miren, a nivel general, así a grandes rasgos, el doblaje no nace en Chile y tampoco nace en México, por mucho que ustedes crean que así es. Nace en España, ¿ya? Y nace en España por los años 30 al 40. Sin embargo, no podemos remontar más a la historia cuando recién nace el cine con los hermanos Lumière, en donde tenían ustedes el cine mudo, ¿ya? Y todo estaba en pantalla y se le ponía, ¿no es cierto?, una musiquita para poder ambientar un poco lo que ustedes estaban viendo. Esa musiquita fue el primer doblaje, entre comillas, que se hizo, o sea, que hubiese algo que apoyara la imagen que ustedes estaban viendo. Después de eso se puso gente a hacer ciertos efectos, ¿ya? Los pasos, esas cosas, antes de las voces, porque las voces las hacían con un narrado o con un subtítulo, ¿ya? O sea, ustedes ven, no sé, por ejemplo, si se remontan al Gran Amante del Mundo, ¿ya? ¿Alguno sabe quién es el Gran Amante del Mundo del cine mudo? No, ese es uno de los grandes actores, gente del cine. Pero ¿quién es el gran amante del cine? Rodolfo Valentino, chiquillos, no se olviden nunca porque eso es parte de la historia del cine. Rodolfo Valentino fue el hombre que se caracterizó por ser el gran amante del mundo. Todas las mujeres estaban enamoradas de Rodolfo Valentino. Siempre hizo cine mudo. Y cada vez que ustedes veían, por ejemplo, veían una escena de Rodolfo Valentino, salía un cartoncito. Y el cartoncito decía alguna frase que se supone que ellos tenían que decir. O sea, que obviamente ustedes lo escuchaban. Después eso se hizo con narrado.
para apoyar a las personas que obviamente no veían, los ciegos. Escuchaban la música, les iban contando de qué se trataba, pero hubo un narrador que iba poniendo, ¿no es cierto?, las cosas que iban pasando. Y de ahí se salta a los primeros doblajes. ¿Quiénes fueron los primeros actores de doblaje? España. Pero no el ibérico que ustedes conocen cuando bajan una película, ¿no es cierto?, en español de España, ¿ya? Sino que era más bien neutro, ¿ya?, para evitar decir las palabras típicas españolas. Y esos son los primeros doblajes. Ahí estaba Errol Flynn con las películas de piratas, con las películas de guerra, las películas de espías. Errol Flynn también, así como el amante más grande del mundo, Errol Flynn también era como eso, ¿ya? O la Mata Hari, que todo el mundo conoce a la Mata Hari como la espía, ella también era como actriz dentro de la época. Ahora, después de eso, llega, ¿no es cierto?, una agrupación mexicana, toma lo que están haciendo en España y se les ocurre hacerlo acá. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que sacó España esta idea de trabajar con doblaje, con poner las voces del doblaje? ¿De qué cosa creen ustedes que aparece todo esto? De la barrera del idioma. Perdón, no te entendí. De la barrera del idioma. Ya, no. No, porque actualmente España sigue doblando para ellos. Cuando ustedes escuchan el doblaje en España, es para ellos. Todo lo que entra a España tiene que ser doblado. Todo. ¿Ya? Todo. Eso es una cosa que tienen por ley, que de hecho en Latinoamérica nunca se ha logrado. ¿Ya? Hay otra cosa. ¿Qué cosa? Del teatro. ¿Teatro? ¿Ya? Va más allá que el teatro. La base fundamental del doblaje es el radioteatro o radionovelas, como se conoce ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el radioteatro, el actor de radioteatro está frente a ¿qué cosa? Un micrófono. Sí, pero ¿qué más? No. Un libreto, un texto. Que normalmente en los años 40 aquí en Chile se hacía mucho radioteatro, ¿eh? Chile, Argentina, México eran grandes actores, tenían grandes actores de radioteatro. En Chile tenían grandes compañías de radioteatro. Los Ofensores, La Tercera Oreja, Lo que cuenta el viento, El Espejito, y así, muchos más. El Espejito y otros más son más actuales, pero La Tercera Oreja, Los Ofensores, o hay uno por ahí que es de terror también, que es el... ¿Cuánto se llama, Franchito? El Dr. Mortis. Gracias, el Dr. Mortis. Son del año 50, 60. Parecen muy actuales, pero no, son de esos años. Esas compañías de radioteatro actuaban con un libreto, lo dirigía el director de radioteatro, y muchas veces estaba así como lleno, porque iba gente a verlo. A veces, cuando eran en vivo, como la radiotanta, ¿no es cierto? Esas cosas se hacían en vivo en la Portales, pero habían otros que se grababan, ¿ya? Como Cine en su casa salió de un radioteatro que se llamaba algo parecido a Cine en su casa, Cine en su hogar. Y Cine en su hogar era que iban, se tomaban, les prestaban la película antes que saliera a público, y una gran actriz de doblaje, al principio, y gran actriz de radioteatro, gran guionista de radioteatro, se sentaba durante la noche, previo, ¿no es cierto?, a que llegara esta película de cine en Chile al público, se ponía a copiar todos los textos y después hacían el radioteatro de esa película. Entonces, mientras estaba en el cine, para la gente que podía ir al cine, ella pasaba esta película en radioteatro, ¿ya? Porque ustedes no lo crean, se hacía así. Este tipo de cosas también se dio en México, como dije antes, se dio en Estados Unidos, radioteatro y todo. Ya tanto así que hay una historia que es importantísima. Ustedes saben la historia de la Guerra de los Mundos, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ¿saben lo que pasa con Orson Welles? Sí. Saben que la Guerra de los Mundos originalmente es un radioteatro, ¿ya? Y que lo emitió sin aviso, y que por eso decantó lo que ocurrió. Ya que hubo gente que se suicidó, ¿no es cierto?, todo eso, y de ahí se instaura que hay que avisar cuando es un radioteatro. Pero eso también se hizo de nuevo en otro país, en Ecuador, perdón, en Ecuador. Y también lo hicieron, solo que en Ecuador quemaron la radio y mataron a la gente que estaba emitiendo. Ya, eso es para que ustedes lo sepan. Eso fue en el año 60 más o menos. Lo pueden buscar, está. ¿Ya? O sea, no entendieron que tenían que avisar y lo hicieron igual, y terminó la radio quemada de gente muerta.
Por eso tiene que ser tanto cuidado porque es comunicación. Ahora, estas agrupaciones empezaron a trabajar en doblaje primero. ¿Por qué? Porque trabajaban con un director, trabajaban con un texto y la única diferencia era la imagen. Que ahora tenían que hacerle caso a la imagen. ¿Me entienden? La imagen manda. Si el personaje se ríe, el personaje que está, ¿no es cierto?, el actor tiene que reírse. Si el personaje llora, el actor tiene que llorar. Pero bajo ciertos parámetros. ¿Ya? Específicamente algo que todos conocemos, que es el timecode o código de tiempo. ¿Ya? El código de tiempo, que es un tema de un numerito, que cuando aparece el numerito abre la boca al personaje y ustedes tienen que ingresar con sus voces. ¿Ya? Y se cierra justamente lo mismo si no queda largo, como se dice en la jerga del doblaje, o queda corto cuando el personaje sigue moviendo la boca y ustedes ya dejaron de hablar. ¿Ya? Eso en general. Ahora, dentro de la historia del doblaje, los mexicanos primero fueron a doblar a los estudios en Estados Unidos. No es que tuvieran un estudio en México, sino que en los mismos estudios de la Paramount fueron a grabar allá. Entonces terminaban una escena que ya quedaba definitiva para el cine, y ellos llegaban, doblaban, pero ya estaban viendo, el director estaba viendo lo que se estaba haciendo. Entonces llegaban los actores, también tenían esa como relación con los actores de cine y se conocían. Por lo tanto ya sabían cuáles eran sus reacciones, tenían como más integración. Ya después con los años, los estudios empezaban a hacer de manera separada del estudio de cine. Ya, además porque creció mucho la cantidad de estudios de cine, las series, animaciones, todo lo demás. ¿Ya? Y a nivel de Latinoamérica, los padres, ya dijimos nosotros que los padres del doblaje fueron los españoles, a nivel de Latinoamérica son los mexicanos. Ellos se instauran en neutro. ¿Ya? ¿Por qué? Sin acento, sin que quede un cantito, sin que haya un arrastre de una letra. ¿Ya? Los actores de doblaje reconocemos cuando se hace un doblaje en Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? El acento. Ya, pero si es neutro, está muy buena calidad. Igual queda qué cosa. El ritmo como el cantadito. Ya, principalmente por ahí lo escuché, niño. La ñ tiene como una i entre medio. ¿Ya? Y también arrastran de repente las doble L's. El ya. Tiene unas pequeñas cositas. Son muy pequeñas porque cada vez se está nivelando cada vez más el argentino, así como el peruano. El peruano tiene también cierto cantito, como que les falta como fuerza en los finales. ¿Y el chileno en qué se nota? ¿Qué es más agresivo de ese cuadro? Depende. La adicción. Son más rápidos para hablar, ya son más cantaditos. Porque son más lineales y no están dirigidos. ¿Ya? O sea, es cosa de ver una teleserie turca. O sea, seamos objetivos. Ustedes miran, están viendo una teleserie turca, ustedes miran hacia otro lado y están hablando dos personas y no saben si es la misma voz para las dos personas. ¿Por qué? Porque se homologan las voces porque falta dirección. O sea, seamos objetivos, en Chile no hay dirección. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Hubo dirección hasta el 2015, 2016. Después de ahí, las empresas se han ahorrado en dirección y por lo tanto los actores trabajan solos. ¿Ya? Y ahí donde está el problema. La homologación de voces, porque obvio, o sea, si nadie te está escuchando y nadie te está diciendo que se está pareciendo mucho una voz a la otra, y están escuchando ustedes la voz del compañero que ya dobló, se van a sumar a esa voz y van a bajar esos tonos. Por eso es la necesidad de un director. ¿Ya? En México eso no pasa a excepción de una o dos empresas, porque de repente ustedes escuchan doblaje mexicano que igual tampoco es de tan buena calidad. Y es justamente por eso, porque ahorran en una cosa buena. O por ejemplo, la mezcla está muy fuerte. Después alguien nos va a explicar un poquito el tema de la mezcla. Pero eso es a nivel general con respecto a la historia del doblaje. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos conversado? ¿No? Ya. Doblaje en Chile. ¿Cuándo empieza el doblaje en Chile? ¿En qué década? En la década de los 80. Ya, finales de los 80. Había una empresa aquí en Chile que se preocupaba de distribuir cine para los canales de televisión, ya, del señor Barcelato. Y a esta empresa se le ocurre abrir la primera empresa de doblaje que se llamaba DINT, Doblajes Internacionales. Entonces, Barcelato, que es el dueño de RTL, abre la empresa DINT y se la deja a su esposa, ya, que es la actual dueña de DINT Doblaje Internacional.
que ella trabaja en periodismo, y tiene una hermana que es actriz, ¿ya? Entonces arman todo este tema de doblaje internacional. Eso fue a finales de los 80. Empiezan con teleseries brasileñas y norteamericanas de la época, y después aparece una empresa pequeñita que era de Céspedes, en donde se hacía Garfield y sus amigos, ¿ya? Y La Granja, ¿no es cierto?, de Orson. ¿Ya? Eso es de Leonardo Céspedes, que no es de Disney. ¿Ya? El Leonardo Céspedes empieza después, por ahí, digamos que en los primeros años de la década no, digamos mediados del 80, disculpen. 85, 86, más o menos por ahí, aparece Garfield y sus amigos. Esa es la segunda empresa de doblaje. Después aparece otra, que nunca me acuerdo el nombre, de verdad, chiquillos, no me acuerdo. Es sumamente fácil, pero nunca me acuerdo. Ya que era de los hermanos Bird, y ellos arman una empresa en donde se trajeron todas las películas ya de la Universal. Y aquí se dobló Jóvenes Pistoleros, Dios creó a la mujer, El mujeriego, Tierra Prometida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esas fueron de esa empresa lamentablemente quebró y desapareció. Y después se abrió Hispanoamérica Doblaje, en donde se hizo Kinnikuman, Están Arrestados y otras series más de animación japonesa. Y después se desvió a todo lo que es el infomercial, que también en este minuto está desaparecido, ¿ya? O sea, en este minuto, como empresa así que de las que se en Chile sigue doblajes internacionales, con muy poco trabajo, y se están abriendo algunas otras más, pero lo que sí se está haciendo es que las productoras están trayendo trabajo y están trabajando con el Consejo Nacional de Televisión chileno y latinoamericano y también mundial, ¿ya? Como lo que hacemos nosotros. ¿Bien? Ahora, en Chile se hizo lo mismo. Se llamaba gente de radioteatro. Ellos son los primeros que empezaron con el doblaje. Entre ellos está Marco Antonio Espina, está Alexis Quiroz y están otras voces. Bueno, hablo de ellos porque ellos siguen todavía en doblaje. Hay otros que ya están desaparecidos, que ya fallecieron, pero son los primeros de la época de los 80 y son los que continúan hasta el día de hoy. ¿Alguna consulta con toda esta pequeña historia del doblaje, chicos? ¿No? Ya. Perfecto. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Aquí hay dos cosas. Una, texto. Otra, imagen, ¿verdad? Y la otra, el sonido. Vamos a dejar de lado un poquito lo que es la dirección ya, y lo que es la actuación, porque es obvio que tiene que estar el director y el actor, entonces no lo haría nada. Pero está la imagen. Y la imagen, ¿no es cierto?, manda, como dije antes. ¿Sí? Siempre tienen ustedes que notar lo que hace la imagen. Si ustedes van a ser animadores, tienen que entender que si el personaje corre, no corre mudo. ¿Ya? El personaje tiene reacciones físicas. ¿Ya? El actor de doblaje tiene que hacer las reacciones físicas. ¿Ya? Si el personaje está resfriado y tose, el actor tose. ¿Ya? Si bosteza, el actor bosteza. Si el actor está haciendo ejercicios, el personaje en cuestión también lo va a hacer el actor. ¿Ya? Ahora, ese tipo de animación se hace normalmente el texto primero. ¿Ya? Hace, ¿no es cierto?, la base general de lo que es la animación y después se hace la animación como tal. Y normalmente para eso primero se graba la voz. ¿Por qué? Porque ustedes teniendo las voces ya pueden ir estructurando, ¿no es cierto?, las animaciones y lo que se hace al final son los rellenos. En realidad cuando ustedes ya van llenando la imagen. Ya los storyboards son los que ustedes tienen más el texto. De ahí es base fundamental el director. Porque si no, no sabrían para qué la oís. Y obviamente ustedes que van a elegir las voces. ¿Ya? Para eso hemos trabajado para muchas cosas en cuanto a eso. Y sí le damos importancia a que sea neutro internacional. ¿Por qué? Porque si son sus hijos estas animaciones, yo creo que ustedes van a querer que todo el mundo escuche sus animaciones. No un pequeño grupo, ¿cierto? Si yo lo hago para Chile, va a ser solamente para Chile, que es lo que pasó con Pulentos. ¿Ya? Pulentos fue la primera animación 3D que se hizo en Chile. ¿Ya? O sea, la verdad es que hay que aplaudir. Más que reírse de ella, hay que aplaudirla. Porque fue a nivel latinoamericano la primera 3D que se hizo. ¿Ya? Y estamos hablando de hace muchos años atrás. Y de ahí sacaron, ¿no es cierto?, el resto como ejemplo de los Pulentos. ¿Ya? Ahora, las falencias que tiene son obvias para la época y la tecnología. Pero sí tenía un gran rango de voces, trabajo, los guiones, todo eso. Y la música, obviamente. ¿Cuál era el problema? Que fue hecha con neutro o no neutro.
No. No, con chileno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que afuera no la podían vender porque no les entendía. Igual era una mezcla porque había personajes como Barry y el Capitán Zamora que sí hablaban. Porque ellos venían de Estados Unidos. Ah. No es que hubiese mezcla, ellos venían de Estados Unidos y por lo tanto tenían que tener un lenguaje un poquito más neutro. Pero los personajes de aquí en Chile, era igual cuando venía un personaje, la china o el norteamericano que vino de amistad, ellos eran de afuera. No tenían por qué hablar chileno. ¿Cuál es el problema? Que nunca lo pudieron vender fuera. ¿Ya? Y cuando se hizo la película, se hizo totalmente neutra, con otros personajes que salieron de la película y no tenían nada que ver con los pulantes y la película muerta. Entonces, si quieren hacerlo, piensen siempre más allá. No piensen solamente en su entorno, a menos que quieran para un público específico. ¿Entienden? Esos son un poquitito los temas. Ahora, con respecto al sonido y todo eso, los voy a dejar unos minutitos con esto. ¿Sí? Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi parte, la parte que les voy a contar es el otro lado, digamos, es el lado B, el que va del cablecito hacia las consolas, las pantallas, los computadores, ahora puro computador. Lo primero que uno debe entender que el trabajo, por ejemplo en el caso de una animación, es un conjunto de cosas. Cuando algo falla, cuando cojea, entonces una mesa con 4 patas, hay una pata más corta y la mesa va a estar siempre correcta. Tal como dijo Janina, un lenguaje neutro, genial. Una buena calidad de voces, genial. Una buena calidad en el sonido de las voces, bien. Una buena grabación, una buena mezcla, son sumamente importantes, aparte obviamente de lo que tiene que ver la imagen, que el dibujo sea de buena calidad, que no haya falla, que no sé, pues el personaje mueva la mano acá y va una segunda mano por acá, que pasa a veces, que se les pasa un cuadro. Ese tipo de cosas, cuando todo eso está, digamos, en óptimas condiciones, de 1 a 10 está en 8 o 9, digamos, cada uno de sus puntos, se logra un trabajo completo, un trabajo profesional. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, como decía Janina, a mí me tocó mezclar dentro de las cosas, porque fue una emergencia, no era una producción nuestra, o sea, en la que estábamos trabajando en forma íntegra, me llamaron de urgencia a reparar Papelucho, la serie de Papelucho. Papelucho la hicieron con algunas voces chilenas, más una voz mexicana, que es la voz de Papelucho, que es una actriz de doblaje mexicana. El tema es que ellos tuvieron problemas con el sonidista y les dejó botado el cabo que lo necesitaban a última hora. Urgente ya, para semana y media, necesitaban la serie completa, completamente mezclada y masterizada. Me la pidieron como emergencia y se la hice. ¿Qué pasó? Continuaré, porque obviamente con este tipo de trabajo siempre hay... Todos nos peleamos y después somos amigos. Se hizo este trabajo, lo terminé, lo entregaron al CNTV y a los 2 días después me llaman y me dicen: viejo, urgente, necesito otra masterización. ¿Por qué? Porque los parámetros de un canal de televisión a otros son distintos, los parámetros finales y mezcla. ¿Por qué? Porque nos damos urgente porque lo vendimos a Cartoon Network. Y se vendió a Cartoon Network. Ahora que Cartoon Network lo haya dado, ya no tengo idea. ¿Pero qué significa? Que el dueño de la producción se sobó las manos porque vendió un producto 2 veces. O sea, CNTV le pagó por hacer Papelucho y le vendió Papelucho a Cartoon Network. O sea, cobró 2 veces. Entonces, negocio redondo, chicos. O sea, si ustedes tienen este negocio redondo, con lo que les queda, ya pueden empezar a pensar en una segunda producción y no quedarse con las glorias de oh, hice este monito y se pasó la historia. Ahora, volviendo al tema de la calidad del audio, la importancia del audio, hay un montón de cosas que cuando ustedes van a un estudio de grabación, ustedes se lo imaginan, claro, como los de Los Ángeles. Sí.
tremendo salón, sí, para grabar música. ¿Por qué? Porque en una esquina, en unas paredes de acrílico, hay una batería, hay un piano de cola, precioso. Los estudios de doblaje son de este porte. Las cabinas, 2x2, es un cuadrado cerrado con una pantalla, un micrófono y un audífono, y eso es todo. Y al otro lado de la ventanita hay un tipo sentado con un... Antiguamente eran mesas de sonido, esa era chica, la grande que está ahí. Ahora trabajamos con mesitas así. Y aún así nos sobra. Nos sobran pistas porque no necesitamos, nosotros no grabamos música. Entonces, primera cosa, cuando ustedes van a un estudio de grabación, se van a ver con las cosas que les voy a contar. Bueno, la obvia que yo creo que todo el mundo se da cuenta es que siempre aparece en las películas. ¿Funciona? O jamás un micrófono le hacen eso. ¿Por qué? Porque por acá, bueno, por allá está andando. Uno de esos micrófonos, los típicos micrófonos dinámicos que tenemos todos para cantar karaoke, son con la bolita arriba. Esos micrófonos son micrófonos comunes y son de diafragma más duro. O sea, la parte donde capta el sonido es más duro. Este tipo de micrófonos, no. Tienen una telita delgadita. De hecho, la bobina que tiene adentro es un cable de oro. Hay micrófonos de este tipo que cuestan, bueno, hay unos chinos que cuestan 50, 60 lucas. Pues llámese. Pero también hay en estudios, algunos estudios se dan el gusto, se dan el lujito de comprarse un Neumann, por ejemplo, a 100 millones. ¿Ustedes creen que les van a aguantar que le hagan así, toc, 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 a un micrófono de 6 millones de pesos? Bueno, son escasos los que usan de 6 millones, pero sí de 1,5 millones, 800.000 pesos. Y son productos caros. Entonces, eso es lo primero. Micrófono, jamás se toca el micrófono. Si ustedes quieren que el micrófono lo encuentre que está muy alto o muy bajo, ustedes le piden al sonidista o al asistente que venga, hoy sabéis que está un poquito alto. Si les dan, le tienen la confianza, no, bájalo tú nomás, ya, perfecto. Primero pregunta. Ustedes no llegan ahí a tomar ni a mover nada. Ustedes están calladitos. Ahí. Otra cosa curiosa, perfumes. Perfumes. O sea, le voy a decir las dos cosas. El perfume y la falta de higiene. Ambas cosas. Los estudios son muy chiquititos, están sellados. De hecho, juntan polvo, hay que estarlos limpiando constantemente. Ustedes entran. A veces pasa que uno entra y dice, ¡ah! Por cualquiera de las dos cosas. O mucho sudor de alguien que viene, por ejemplo, en verano. O un perfume muy fuerte y queda impregnado ahí. Eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque la persona que viene después de ustedes se les queda aquí. Algunos somos más sensibles al olfato y nos queda aquí. Es como una puntada en la nariz porque se hace insoportable. Y no son fáciles de ventilar porque dentro de las cabinas de estudio no hay ventanas. No pueden haber ventanas. Voy a abrir la ventana un rato. No hay. Es un lugar cerrado, como estos baños antiguos, esos baños de campo, donde ustedes tienen 4 paredes y nada más. Agréguenle otra cosa, la ropa. Uno dice que la ropa. Estos productos así, reviso, vamos a ver. Es semero. Esto. Letiano. Sí, no subo. Los caros. Miren. ¿Escuchan? Los micrófonos son sensibles. Entonces el actor de doblaje no está quieto así como un robot. El actor de doblaje tiende a moverse un poco, hace ciertos movimientos que son normales. ¿Sí? Y está. Todo eso queda en la grabación. Como dijo Janina, como dijo Pancho. Los aritos, chicas, los aritos colgantes largos, se mueven de repente y ¡cling! Quedan clean. Los aritos. Los relojes
esos de pulsera, con pulsera metálica. Muchos mueven la mano, muchos tienden a mover las manos, se paran frente al micrófono, ta, 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 se escucha. Ese tipo de cosas son pequeños detalles, pero hay gente que no los considera, tal cual como dije, por ejemplo, el ejemplo de la ropa. Si llega una persona a grabar y viene con estos pantalones de buzo de ese material y una chaquetita de ese material, si no nos queremos atrasar, se saca la ropa, ¿cierto? Pantalones afuera. ¿Por qué? Porque se va a ir a la casa a cambiar de ropa, a volver a grabar. Todo tiempo en el estudio es plata. Vayan a un estudio de eso, coticen. Les van a cobrar, en los más baratos les van a cobrar 30.000 pesos la hora. Baratos. Bueno, ahora obviamente hay muchos que tienen home studio y hacen precios bien especiales, pero porque estamos, digamos medio críticos económicamente a nivel país. Pero el precio más o menos promedio son 30.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiempo perdido es plata perdida. Entonces, eso es súper importante. Esa es la parte nuestra, digamos, como actores cuando vamos a un estudio. Después, viene la otra parte. La parte cuando los tenemos grabados. Es muy esa parte entretenida, la verdad que me gusta. Me saca más ganas de las que tengo. Peleo con el cliente, con los productores generalmente. Pero a la larga salen muy buenos productos. Entonces, ¿cómo sale esto? Tengo las voces, tengo la animación. Y ahora hay que hacer Foley. ¿Alguien sabe lo que es Foley? Canta. En los ruidos. Justamente. Todos estos ruiditos que no, obviamente que no se hacen con la boca porque dijimos bostezos, ese tipo de cosas. Aplausos. El actor de doblaje no hace aplausos. Entonces, aplausos, pasos, explosiones, frenada. El ambiente. Estamos en un bosque, los pajaritos. Un volcán que hizo erupción. Claro, yo tengo en mi computador un banco de datos con audios los más variados. Diría, estáis locos, o sea, tenéis 150.000 archivos de audio. Sí, son maravillosos. Pero me creerán que cada 20, 30 sonidos que tengo que poner, no lo tengo, hay uno que no tengo. Hace tiempo atrás, hay una cosa que es bien curiosa, que es bien especial, que siempre lo cuento porque me gusta, esa parte. Estaba mezclando las aventuras de Ruska, las aventuras bajo tierra, si no me equivoco, que se llama esa serie, que era una animación, una de las primeras animaciones de la serie de Ruska. La segunda temporada. La segunda, claro. Los tesoros bajo tierra, eso. Sí. Entonces, aquí el niño viajaba como en el tiempo y tenía aventuras con seres prehistóricos. Y en este caso, este capítulo había una mamá pterodáctila. ¡Qué lindo! Una mamá pterodáctila. Y entre los animadores y el productor se les ocurre poner a la mamá pterodáctilo en primer plano. La mamá hace esto, abre las alas y empieza a volar y se aleja volando. Pregunta. Sonidos de aleteo. Pájaros de distinto tipo. ¿Pero un pterodáctilo? ¿Cómo va a sonar un pterodáctilo? Entonces ahí uno empieza, se para, se empieza a dar vuelta, empieza a pensar en cuándo fue el día que me metí en esto. Pues tengo que rellenar eso que está en primer plano, es demasiado obvio, o sea, no se puede. Si está mal hecho, se va a notar mucho. Entonces empiezo a miraba al techo, miraba a los muebles, miraba a todos lados, y de repente en un rincón vi un paraguas. Un paraguas. Me acerqué al micrófono, con el paraguas, todo en silencio, abro una pista, pongo back al video y empiezo con el paraguas. Y me alejo. Quedó, no porque lo diga yo, pero quedó genial. Me lo dejó el De hecho lo pueden ver
Está ahí. Otro, también de aventuras de roca, pero esta está bajo el mar. Me sale, y esto es muy entretenido. ¿Por qué? Porque el productor de esa serie es oceanógrafo. Dato sumamente importante para esta anécdota. Él es oceanógrafo, él la mitad del año pasa arriba de un barco, viajando. Y en la otra mitad del año le encanta producir monos. Es como un tipo bien especial. Bien loco este muchacho. El asunto que llega, había un capítulo donde habían toninas. Ustedes conocen las toninas, son parecidos a los delfines. Son casi igual a los delfines. Y estaban las toninas. Y las toninas, y el niño escucha bajo el agua. ¿Qué es eso? Es el canto. Ah, las toninas están cantando. Ta, 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 ta. Ya, pues. Llega el momento de mezclar este audio. Y digo, las toninas, ¿dónde están las toninas? No tengo toninas, dije. ¿Cuál es el sonido de las toninas? Y Leo dice, el sonido de las toninas es muy especial porque no es igual al sonido de los delfines. No puedo usar sonido de delfín. El canto del delfín no me sirve. Y empiezo a buscar por todas partes y no existía. O sea, existe. En una sola parte del mundo está el sonido. Han grabado el canto de las toninas. ¿Y qué los tiene? El Instituto Oceanográfico de Argentina. Y para poder acceder a ese audio, lo venden. Y yo no voy a pagar eso, estamos claros. No voy a salir de mi bolsillo. Entonces empecé a leer, cosa que actualmente se ha perdido un poquito, el tema de la lectura. Empecé a leer, a informarme. Y descubrí que el canto y el sonido de las toninas es un chasquido es el sonido como del delfín mezclado con un chasquido. Y empecé a crear ese sonido. Me lo imaginé cómo debería sonar según lo que había leído. Entonces ocupé un sonido de delfín mezclado con este sonido y lo puse. Entregué ese capítulo. Cuando entrego ese capítulo me llama el productor, el oceanógrafo, y me dice, viejo, ¿dónde encontraste el sonido de las toninas? Yo empecé a reír. ¿No es que tú soy oceanógrafo? Sí, pues yo sé que está en Argentina. ¿Y por qué me poní este personaje si sabes que ese sonido no lo voy a encontrar? ¿Lo compraste? No lo compré. Yo le dije, no lo puedo creer, me dijo, porque ese es el sonido exacto de una tonina. Yo la he escuchado y ese es el sonido exacto de una tonina. ¿Fue una casualidad? Puede ser, pero funcionó. Entonces, esa parte es muy entretenida, porque les digo, es parte súper creativa. A veces, como les digo, ¿dónde viene el gran problema del productor? Cuando abusan del folio. ¿Dónde abusan del folio? ¿Por qué? Porque me ha pasado. No, viejo, que tiene que sonar. Pasó con papelucho. Con papelucho, sí. Ahí fue una de las grandes peleas que tuvimos. ¿Por qué? Porque abusan. Se abusa tanto que el diálogo que ustedes están presentando entre los personajes muchas veces no se entiende, porque tienen tanto ruido, están tan recargados de fondo, que no se entiende lo principal, que es la comunicación y el mensaje que están dando los personajes. Es como esos rumores. ¿Ven? Se pierden. ¿Por qué? Porque empezamos a sobrecargar. Es como cuando alguien se maquilla, dice, no, que voy a... y después termina apareciendo la lectura de Picasso. No se ven bien. Es lo mismo acá. Sobremaquillamos el audio con tanta cosa que al final lo importante se pierde, que lo importante es lo que se está comunicando los personajes. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, de los soninistas que salen en este país, prácticamente todos, los que salen de este país, de las universidades y de los institutos, ¿qué es lo que pasa? Están enfocados a la música. Esa es la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Salen con esta idea, de hecho lo estuve conversando con un sonista hace unos días atrás, salen con esta idea de que todo suene
y todo suena maravilloso. Empiezan a ponerle efecto a las voces. Nosotros no, todo lo contrario, las voces lo más natural posible, salvo que por un tema de guión, por un tema de escena, tenga que tener un efecto. Obviamente, si es un monstruo, por ejemplo, o están metidos dentro de una caverna, tiene que tener un eco, estamos claros. Pero de forma natural, lo más importante es que las voces sean lo más natural posible. Segundo, estos sonidistas, ¿qué es lo que hacen? Le dan importancia a la música de fondo. No se vale la música, ellos gozan, se ponen los audífonos, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y se olvidan que hay unos personajes hablando. Entonces, ¿para qué hacemos guión? Otra cosa, la mezcla. ¿No se han fijado que ahí es donde también se reafirma lo que les digo, que la mayoría de los sonidistas están enfocados en la música? ¿Por qué? Porque se vuelven locos con los efectos, con todos estos sonidos. ¿Les ha pasado con las películas, cuando ustedes ven una película de acción, por ejemplo? Doblaje en México, estudios los mejores estudios de doblaje en México, y están escuchando esta película. Es lo mejor, y al comienzo una escena de acción. Empieza esta escena de acción y comienzan los disparos, los frenazos, las explosiones, y el tipo le dice al otro al lado, y no escucharon nada. O, si están en la noche, tienen que bajarle a la tele, porque si no despiertan a los demás. Y después que termina la escena de acción, tienen que volver a subir el volumen, porque no escuchan. ¿Por qué? Porque en esa parte, claro, hay que darle intención. Pero, perdonando la expresión, y lo va a decir en buen chileno, se van al chancho. Le suben por... Otra cosa, el oído se cansa. Cuando yo trabajo, mucho rato seguido, tengo que descansar. ¿Por qué? Porque si a ustedes les pasa, ustedes se ponen a trabajar, no, voy a trabajar toda la noche con el audio. Ustedes empiezan a escuchar y se van a dar cuenta que el volumen con el que empezaron los primeros minutos, vamos a hablar de 30 minutos de vida, con respecto al volumen que ponen al final, va a estar más alto. ¿Por qué? Porque el oído se agota. Y el oído se agota, entonces como empieza a agotarse, empezamos a escuchar menos. Bajan nuestros decibeles de escucha y empezamos a subir el volumen. Se escucha espacio. Le vamos subiendo a las voces, a la música y todo, le vamos subiendo. Entonces al final termina más fuerte que al principio, porque también nuestro oído se agota. ¿Qué es lo que más agota los oídos? Son los audífonos. O sea, cuando uno mezcla, lo mejor es usar estos parlantes monitores de audio. No usar audífonos, porque los audífonos nos agotan mucho más rápido el oído. Entonces, volviendo al tema de la mezcla, eso nos pasa, y eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque la gente se engolosina un poco con el tema de los audios. La idea es que se entienda, que todo se entienda, que todo se escuche, y que no nos quedemos, ¿qué fue lo que dijo? No perdamos de repente una frase importante que es la clave para responder, no sé, el misterio de esta película o de este capítulo. ¿Por qué? Porque hay un sonido muy fuerte que lo cubrió, que la mitad de la gente lo entendió, la otra mitad no lo entendió. Lo tiende a asumir, mentalmente uno tiende a asumir como que algo dijo, pero no sigue de largo. Entonces, por eso, como digo, el audio es un elemento súper importante en el conjunto de lo que trabajamos en general en una producción. Buenas voces, buena mezcla, buenos dibujantes, una buena producción. Entonces, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Entonces, yo abogo siempre por eso, incluso yo hago una cosa que no es mi pega, pero muchas veces cuando estoy mezclando me doy cuenta de fallas en la animación. La noto y después le mando un mensaje al productor, le digo, oye, ¿sabes qué? En el minuto tanto, en esa escena pasa esto. Este personaje, como les dije antes, se ven dos manos en vez de una. O el personaje cambió de color. ¿Qué pasa? Y de repente me doy cuenta, son tantas veces que paso por la imagen que las veo. Entonces, también, ¿por qué? Porque hay que apoyar a que todo salga bien. O sea, no es mi problema, eso, olvidarse de eso. Siempre trabajar en pos de una buena producción, que es el ideal. Mientras mejor salga, es más pega para todo.
O sea, si la animación X le fue excelente, maravilloso, es bien para mí también. Es bien para el animador, es bien para las voces, es bien para el director, para todos. Es un bien común. Entonces siempre tenemos que tratar de apoyarnos entre todos. Es un buen trabajo en equipo. Muchas Gracias. gracias. Tomarlo en cuenta para su trabajo futuro chiquillo. La idea es que ahora vamos a ser parte de lo que, introducirlos un poquitito en algunas cosas claves de lo que es un taller de doblaje, ¿ya? Y que algunos de ustedes puedan ser parte de una escenita doblada. Bastián, Nacho, ven, junto con Panchito. Ellos van a hacer unos pequeños ejercicios. Y estos ejercicios son parte de una pauta bastante grande que hacen todas aquellas personas que quieren introducirse en el medio del doblaje. Ahora, ¿todos pueden estudiar doblaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. En principio, sí. ¿Cuáles son las únicas cosas que evitan que una persona pueda estudiar doblaje? Que tenga un problema morfolingüístico. Me refiero, por ejemplo, a un labio leporino profundo. ¿Ya? Podría estudiar doblaje y hacer personajes solamente que tuvieran ese sonido. ¿Ya? No es discriminación, chicos, sino que el tema es que si hay un labio leporino profundo, toda la base interna fue abierta, o sea, nunca se cerró, y queda con un sonido nasal. ¿Ya? Lo que nosotros conocemos como gangoso, ¿cierto? Entonces, hablan los niños. Y eso, si ustedes le dicen que van a ser primeros actores de doblaje, es mentira. ¿Ya? La cosa tiene que ser real. Ahora, ¿hay personajes así? Sí, quizás podría tener, ¿no es cierto?, la facilidad de aprender toda la otra base y hacer ese tipo de personajes. Podría ser, ¿verdad? Pero en general, solamente ese tipo de problemas. Si es ciego 100%, también. Si es sordo 100%, también. No pueden ser actores de doblaje. Si tienen ceguera de un ojo o una parte del otro, sí, igual pueden, porque con la cantidad que necesitan para ver, funciona. Si tienen problemas de oído, pero sí funciona uno, no hay ningún problema. ¿Ya? El resto, da igual. Ahora, el ser actor de doblaje no significa que ustedes solamente van a hacer doblaje. El actor, yo lo digo claro, actor de doblaje, se basa en la actuación, tal como dije al principio, radioteatro, locución, narración, ¿ya? Y hacer los cambios, caracterizaciones. Chicos, el doblaje, y esto se los digo de todo corazón, chiquillos, porque me ha llegado mucha gente, llevamos 35 años haciendo clases de doblaje en Chile, y sí he hecho talleres de doblaje en Colombia, Argentina, Brasil, aunque ustedes no lo crean. Brasil, ¿para qué? Solamente ritmo. Solamente ritmo, no lenguaje español, sino que un tema de manejo de imagen. ¿Por qué? Porque nos llegaban series desde Brasil, ellos tienen una forma de moverse, de hablar diferente, y aquí teníamos que doblar en español, y teníamos que mantener el mismo ritmo que ellos tienen, ¿ya? Y en México. Ahora, ¿cuál es la base de esto? Que no les digan que en una semana van a ser actores de doblaje. Eso es imposible. ¿Ya? Si son actores profesionales, es posible que puedan enganchar con un taller a 3 o 6 meses. Porque aunque ustedes no lo crean, tal como les dije antes, los actores de las teleseries fueron todos a presentarse a la empresa de doblaje, ninguno quedó. Solamente quedaron los de radioteatro porque tenían otra forma de trabajo. ¿Ya? En este caso es lo mismo. Si alguien les dice, chiquillos, van a estar listos en 6 meses y van a ser primeras voces de doblaje, mentira. Porque lo que tienen que aprender es actuación. Dicción, modulación, respiración. La proyección. Sí, estoy resfriada. ¿Ya? Pero significa que tengo que aprender a respirar. O puedo hablar así también. Depende. ¿Ya? O puedo hablar así también. ¿Me entienden? Va a depender de dónde voy a poner la voz y la quiero más aguda. O la quiero más aguda. Se aprende con el manejo de voz, manejo de dicción, de modulación.
¿Ya? Y igual no puedo hablar en la casa, yo hablo así, me como toda la gente, toda la leche, lo mismo que todo lo que me gusta. De hecho, pero solamente rápido, así igual se me entendemos, somos chilenos. ¿Correcto? Ya, que son cosas diferentes, rítmicas diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la idea. Entiendan, cuando alguien les dice, chiquillos, si quieren ser actores de doblaje de verdad, busquen un lugar que realmente les otorgue las herramientas necesarias. Ya sea presencial, ya sea online, da lo mismo cuál sea el sistema. Siempre y cuando sea bueno. Pero que no les digan que en 1 mes o 3 meses van a ser grandes actores de doblaje porque no lo son. ¿De acuerdo? Bien, ahora, estos chicuelos que ustedes ven acá. ¿Ya? Don Fancho, que lo conozco de los 18 años, mucho más años que ustedes. Ya, y una vez se acercó después de un evento a conversar conmigo, hace muchos años, y desde ahí ha participado en muchas series, en muchos programas, infomerciales, animaciones y cosas de ese estilo. ¿Ya? Acá al fondo ya tenemos a Nachito, ya que está volviendo porque estuvo con la pandemia y todo un poquitito alejado. También participó en series, participó en varios programas. Y el más bonito de todos, que es Bastián, que él está terminando con nosotros ahora, y que ya ha hecho muchos castings. Y ya participó en una serie que se ha mostrado en varias partes fuera del país. ¿Ya? Ahora, ellos van a hacerles algunos ejercicios, que son los ejercicios que tuvieron que aprender en algún minuto. Ejercicios fáciles. ¿Ya? ¿Tienen alguna frase? Sí, vamos a hacer una tanda de 3 ejercicios, que es una tanda de 1 hora que se hace regularmente todos los días para ser actor de doblaje, para adquirir el tema mecánico de articulación, respiración y modulación. Ahora vamos a hacer estos 3 ejercicios solamente con una frase que dice: Universidad Gabriela Mistral, escribe tu futuro. ¿Ya? ¿Lo ¿Fácil? entienden, cierto? ¿La tienen? ¿Cómo es? Universidad Gabriela Mistral, escribe tu futuro. Ya, es fácil. Universidad Gabriela Mistral, escribe tu futuro. Madre ¿Bien? mía. ¿Lo pueden hacer? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Todos se van a acercar lo más derecho posible, los que están en el suelito y tienen las piernas. Porque la idea es que no presionen el diafragma. ¿Ya? El diafragma es como una telita, es un poquito que está acá. Ahí se llena, chicos, se llena de aire. Si yo amplío el diafragma, lleno de aire, tengo toda mi guatita llenita de aire. Y cuando están difónicos significa que nuestras cuerdas están, ¿no es cierto?, inflamadas. ¿Ya? Y si lleno más de aire, puedo llegar ahí al fondo. ¿Ya? Y no voy a herir más las cuerdas de lo que ya están. ¿De acuerdo? Y puedo manejar todos los que uno puede tomar. Hay un abanico grande de todos que todas las personas pueden tener, pero para eso tienen que aprender. ¿De acuerdo? Vamos, chicos. Llega este ejercicio, ahí va a ayudar también Bastián. Bueno, para este primer ejercicio vamos a utilizar la frase Universidad Gabriela Mistral, escribe tu futuro. Todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Universidad Gabriela Mistral, escribe tu futuro. Bien. Ahora, el primer ejercicio va a ser el siguiente. Todos hemos cantado La mar estaba serena. Este es un ejercicio de vocalización. Y vamos a hacer la frase reemplazando todas las vocales por la letra A. Para esto, primero vamos a vocalizar la letra A. Así que primero... Miren, primero que lo hagan ellos dos para que ellos escuchen cómo se vocaliza con la letra A. Primero, Ustedes dos. Uno. ¿Van a decir Gabriela Mistral? ¿Qué cosa? escribe tu futuro. Escribe tu futuro. ¿Ya? Vocalización de letra A, Nacho y Bastián, para que los chicos escuchen. A la cuenta de 1, 2, 3. Significa, llenamos el diafragma, de lo que estaba diciendo ahora, no tengan vergüenza de llenar su guatita y que la guatita se vea, porque eso es lo que hacemos. Llenen la guatita y hagan una A hasta que ya no tengan aire. Eso es. ¿Bien? Bien, muchachos. Primero, botamos el aire. Inspiramos. Llenamos guatita. Mantenemos. Botamos.
Respiramos. Colocamos la boca como letra A. Bien, muy bien. Y ahora, Universidad Gabriela Mistral escribe tu futuro con la letra A. Todas las vocales cambian por A. Vamos al ritmo del chasquido. A, na, ba, sa, da, ga, bra, a, la, mas, tral, as, cra, ba, ta, pa, ta, ra. Bien, un aplauso para ustedes mismos. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un ejercicio con la lengua afuera. Los chicos van a mostrarles cómo se hace. La frase nuevamente, Universidad Gabriela Mistral escribe... No tengan vergüenza, chicos, aprovechen de jugar. Los niños juegan y crean personajes. Y eso lo olvidamos cuando presentamos. Los actores tenemos que seguir jugando. Vamos. Frase con la lengua afuera. Ya, crean. Ahí. Universidad Gabriela Mistral escribe tu futuro. Escribe tu futuro. Bien. Bien. Todos juntos. Ustedes. Todos juntos, a la cuenta de 3, saquen todos la lengua. 1, 2, 3. Y finalmente, el tercer y último ejercicio va a ser abrir la boca, mantener la boca abierta y solamente si tiene que mover la lengua. Sí, solamente se tiene que mover la lengua cada que se entienda la frase en su totalidad. Traducción, se tiene que abrir la boca y solamente con el movimiento de la lengua se tiene que entender la frase. Aquí nuestros modelos van a hacer el ejercicio a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Escuchen cómo los hacen. Universidad Gabriela Mistral escribe tu futuro. Perfecto. Y ahora, Ahora ustedes. ustedes, a la cuenta de 3, abrimos todos la boca. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, tal como se les decía, esto es parte de una sesión de muchos ejercicios que se hacen a lo largo del taller de doblaje y también una vez que uno se hace actor de doblaje. ¿Esto por qué? Porque para mantener un español neutro se tienen que pronunciar todas las letras, todas las consonantes de forma correcta. Se tiene también que mantener, hay algunas vocales, algunas consonantes que para algunas personas son más complicadas que para otras. Y esto nos regulariza, esto nos nivela a todos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tenía mucho problema con la letra R. Ahora ya casi ni se me nota. Pero mi R en su momento era una R francesa que era muy graciosa de escuchar. Y con estos ejercicios yo pude nivelarme, pude desaparecerla y ahora ya casi ni se me nota. ¿Cierto? Sí. Ellos me conocen de maña, así que ellos dan fe de aquí. ¿Y tú, Nacho, qué problema tenías? Tenía la R colombiana, la R brasileña, me salía una mujer. En vez de mujer. O sea, ¿eso se puede resolver? Sí. Eso tendrá solo que ver con los frenillos de la lengua. Si el frenillo es muy corto, la R no alcanza a ir, la R tampoco.
Entonces hay que ampliar la focalización del proyecto. Pero son trabajos específicos que se hacen con algunas personas. Pero como dije antes, todos pueden ser actores de voz, a menos que tengan los problemas que ya nombré anteriormente. Bien, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, es que mi voz no da para personajes. No es que tengo una voz muy pequeñita, no es que yo hablo despacio. Eso, la verdad es que no tiene ninguna complicación para lo que es el problema. ¿Ya? Aprende a sacar la voz. Eso se aprende. Bien, ahora vamos a trabajar con una escena cortita de una animación que todos conocen. Que no se dobla en Chile, pero para la idea de la clase o el taller de la charla de hoy, para que algunos de ustedes puedan probar lo que es el doblaje. ¿Ya? Bien, vamos a probarlo, el audio y todo lo vamos a probar con los chicos si está funcionando. Con una escena de control Esto es más o menos parecido a cómo se ve el trabajo en un estudio profesional. No es del todo preciso, porque en un estudio profesional está el estudio de grabación, está aislado sonoramente, el micrófono, la pantalla están en otras posiciones, pero el trabajo de dirección es con los actores, y aquí están viendo cómo nuestra directora está dirigiendo a nuestros actores. Ahí el sonidista lo que está haciendo es probar el audífono, está viendo todo antes de empezar a grabar, y los chicos están revisando el texto. ¿Ya? Chicos, atentos, porque ellos van a mostrar que es lo que nos van a pedir a ustedes. No va a ser la misma escena, pero para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se trabaja, ¿ya? Silencio. Ya, silencio, chiquillos. Sí. Van a ver por dentro la escena que ellos van a ver, ¿ya? Para que vean que no... Pasé los siguientes 6 meses en una prisión comunista.
Juré dedicar toda mi carrera a perseguir a Sergei. Pero no olvidé, ya sabe, tuve hijos, podaba el césped, el fútbol era bueno. Como sabrás, el comunismo ya cayó y Sergei se retiró. Pero nos gusta tener vigilada a esta gente. Monitoreábamos a Sergei a través de su cuenta de discos por correo. Nada extraño, Sheryl Crow y cosas así. Pero ahora también ellos perdieron su rastro. Maldita internet. En fin, si encuentras a este sujeto tendrás un ascenso y un aumento. Subir la escalera corporativa es la clase de estímulo que esos rojos nunca sintieron. Tampoco pudieron sentir la comodidad de estos zapatos deportivos. ¡Saca esa basura de aquí! Listo. Esa era la escena que ellos van a mostrar. O sea, después hay una de las chicas que quiere que se va a ver chica, ¿cierto? Ya, entonces en este caso vamos a cambiar de escena. Ahí está el tema. Lo que pasa es el problema de formato de imagen. Ustedes se dan cuenta que los auditores tienen que saber todo lo que está pasando. Ya, ahora sí. Atentos, lo que esto. Silencio, chiquillos. Ya, ahora sí, vamos. Bueno, déjame interrumpir. Ya, dime. Bueno, eso pasa, ¿por qué? Porque la resolución de esta pantalla era distinta. Entonces, claro, uno siempre tiene su equipo fijo y siempre tiene sus pantallas. Entonces, la resolución de esta pantalla era distinta y estaba el time, pero estaba escondido. Estaba en la parte alta. Ese era todo el problema. Bien. Vamos. Pasé los siguientes 6 meses en una prisión comunista. Juré dedicar toda mi carrera a perseguir a Sergei. Pero no olvide, ya sabe, tuve hijos por dar el césped, el fútbol era bueno. Como sabrás, el comunismo ya cayó y Sergei se retiró. Pero nos gusta tener vigilada a esa gente. Monitoreábamos a Sergei a través de su cuenta de discos por correo. Nada extraño, Sheryl Crow, cosas así. Pero ahora ellos perdieron su rastro. Maldita internet. En fin, si encuentras a este sujeto tendrás un ascenso y un aumento. Subir la escalera corporativa es la clase de estímulo que esos rojos nunca sintieron. Tampoco pudieron sentir la comodidad de estos zapatos. Saca esa basura de aquí. Ahora lo vamos a ver en un cierre, ¿ya? Nacho, Pasé los siguientes 6 meses en una prisión comunista. Juré dedicar toda mi carrera a perseguir a Sergei. Pero no olvide, ya sabe, tuve hijos por dar el césped, el fútbol era bueno. Como sabrás, el comunismo ya cayó y Sergei se retiró. Pero nos gusta tener vigilada a esa gente. Monitoreábamos a Sergei a través de su cuenta de discos por correo. Nada extraño, Sheryl Crow y cosas así. Pero ahora ellos perdieron su rastro. Maldita internet. En fin, si encuentras a este sujeto tendrás un ascenso y un aumento. Subir la escalera corporativa es la clase de estímulo que esos rojos nunca sintieron. Tampoco pudieron sentir la comodidad de estos zapatos. Saca esa basura de aquí. Ahora vamos con una de las 4 personas que voy a seleccionar al azar, muy de forma nepotista. Vamos primero, vamos con Ronnie. Un aplauso para... la misma escena. ¿Quiere? No tengo ¿ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, vamos. ¿Lo tiene? Elige tú. Vamos. Grabando. Ya, vamos de nuevo.
Pasé los siguientes 6 meses en prisión comunista. Juré dedicar toda mi carrera a perseguir a Sergei. Pero no olvidé, ya sabes, tu hijos poder césped, el fútbol era bueno. Como sabrás, el comunismo ya cayó, Sergei se retiró, pero nos gusta tener vigilada a esa gente. Monitoreábamos a Sergei a través de su cuenta de discos por correo. Nada extraño, Sheryl Crow y cosas así. Pero ahora ellos también perdieron su rastro. Maldita internet. En fin, si encuentras a ese sujeto, tendrás un ascenso y un aumento. Subí la escalera corporativa en la clase de estímulos que esos rojos nunca sintieron. Tampoco pudieron sentir la comodidad de estos zapatos deportivos. ¡Saca esa basura de aquí! No me trabé. ¿Lo vemos? ¿Me dije? Veámoslo. No, está sacando una. Pasé los siguientes 6 meses en prisión comunista. Juré dedicar toda mi carrera a perseguir a Sergei. Pero no olvidé, ya sabes, tuve hijos, poder el césped, el fútbol era bueno. Como sabrás, el comunismo ya cayó, Sergei se retiró, pero nos gusta tener vigilada a esa gente. Monitoreábamos a Sergei a través de su cuenta de discos por correo. Nada extraño, Sheryl Crow y cosas así. Pero ahora ellos también perdieron su rastro. Maldita internet. En fin, si encuentras a ese sujeto, tendrás un ascenso y un aumento. Subí la escalera corporativa en la clase de estímulos que esos rojos nunca sintieron. Tampoco pudieron sentir la comodidad de estos zapatos deportivos. ¡Saca esa basura de aquí! Ahora vamos a invitar a don Matías Cabeza y a Ignacia. ¿Yo? Sí. Why me? Porque sí. Y más. Suerte, Ya. Vamos a ver la escena que ellos van a grabar primero, ¿ya? Así que vamos, por favor. Me ofusqué, sí, vayamos a Europa. Miren a mi pequeño constructor de cohetes. ¿Cómo vas? No tan bien. No sé qué está mal y papá está ocupado. ¿Sabes? Si le ponemos diamantina se verá como una estrella fugaz. Gracias, mamá, pero eso no hará que vuele mejor. ¿Qué tal si le adherimos pasitas? Así, si se rompe al bajar, todos tendrán una deliciosa golosina en lugar de una tragedia nacional. Pero es que no te pido que hagas la voz de ella. Ok. Lo que pedimos es que pongas tu voz en ella. Ya. Bueno. Como quieras. Está marcado. ¿Lo vieron? ¿Sí? Vamos. Juega. Ya, vamos. ¿Vale? Grabando. De nuevo. ¿Qué quieres decir? Ah, 4:55. Vamos, grabando.
pequeño constructor de cohetes. ¿Cómo vas? No tan bien. No sé qué estaba mal y mi papá está ocupado. ¿Sabes? Si le ponemos un poco de... parecerá una estrella fugaz. Gracias, mamá, pero eso no habrá que vuelva mejor. ¿Qué tal si adherimos pasitas? Así les rompes al bajar todos tendrán una deliciosa golosina en lugar de una tragedia nacional. Veamos qué. ¿Estás ya? Gracias. Por favor, salió fue. ¿Cómo va? Ya, ahí vamos a verlo. Miren a mi pequeño constructor de cohetes. ¿Cómo vas? No. De que se grabó, se grabó. Detalles técnicos. Sí, de repente un cablecito. Miren a mi pequeño constructor de cohetes. ¿Cómo vas? No tan bien. No sé qué estaba mal y mi papá está ocupado. ¿Sabes? Si le ponemos un poco de... parecerá una estrella fugaz. Gracias, mamá, pero eso no habrá que vuelva mejor. ¿Qué tal si adherimos pasitas? Así les rompes al bajar todos tendrán una deliciosa golosina en lugar de una tragedia nacional. Bien. Veamos. Vamos a llamar a la última pareja, Leonor Merino. ¿Qué? Adelante. Saliste premiada. Vamos, vamos. Junto con Mori. Venga, Mori. Un aplauso. Esta que nuestro compañero no está muy dispuesto, voy a... ¿Quién quiera salir? ¿Algún quiera salir? varón? ¿Quién quiere salir? Bien. Muchachos, silencio por favor. Fuerte, con ganas y disfruten. ¿Audio tienen en la oreja? Tira audio, por favor. ¿Tienen audio? ¿Escuchan? No. No escuchan nada. Deberían estar escuchando. Revísalo como... ¿Pancho? No, no hay audio. Tírame el audio. Me está tirando audio, espera. A mí no me tira nada. Tranquilo, tranquilo. No, no. Ahí está. Ya, ya. ¿Ahora ya? No. Ahí está. ¿Y tú? No tiene... O sea, hay que ver bajo. No, es bajo. Tiene ese Ah, ojo chicos, en doblaje nosotros no tratamos de no quedarnos solos, ¿ya? Así que, porque es una de nuestras herramientas de trabajo. Por lo tanto, siempre escuchamos el audio muy bajo,
¿ya? Porque tenemos que escuchar la voz original, en este caso está en español, pero normalmente tenemos la voz en original, ¿ya? Y muchas veces cuando hay un redoblaje, por ejemplo, tenemos la voz original, el primer doblaje y la voz del compañero al cual tenemos que contestar. Entonces tenemos como 3 audios diferentes. Si estuviera tan fuerte no escucharíamos nada. Así que tiene que hacerse solamente con un audio bajito, ¿de acuerdo? Es por eso que los que grabaron se nos cuenta que estaba bajito. Ya, ahora sí tienen audio. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo no? Ah, ya, bajito. Bien. Bien, chicos. Entonces ya saben dónde entra, ¿cierto? Bien. A jugar. Vamos. Mira, mi pequeño constructor de cohetes. ¿Cómo vas? No, también. No sé qué está mal. Mi papá está ocupado. ¿Sabes? Si le ponemos un poco, parecerá una estrella fugaz. Gracias, mamá. Pero eso no hará que huele mejor. ¿Qué tal si le adherimos pasitas? Así se rompe el bajar. Todos tendrán una deliciosa golosina en lugar de una tragedia nacional. No, también. No sé qué está mal. Mi papá está ocupado. ¿Sabes? Si le ponemos un poco, parecerá una estrella fugaz. Gracias, mamá. Pero eso no hará que huele mejor. ¿Qué tal si le adherimos pasitas? Así se rompe el bajar. Todos tendrán una deliciosa golosina en lugar de una tragedia nacional. Bien. Es cierto que esta es como una charla de integración y de introducción a lo que es el doblaje, ¿ya? Y la idea era que ustedes vieran, supieran un poquito de la historia del doblaje a nivel hispanoamericano y cómo se empezaron las empresas en Chile, y termináramos con esto para que se dieran cuenta que, primero, no es tan difícil como parece, pero no es tan fácil tampoco como parece, ¿ya? Una cosa son las voces, pueden ser voces muy lindas, pero no necesariamente voces para doblaje. Pueden ser voces que ustedes dicen, no, pero esa voz no va a dar. Raúl Aldana, de hecho, tiene una voz que si ustedes hablaran con él, dicen, pero este hombre, ¿cómo va a ser actor de doblaje? Porque de verdad es una voz muy extraña. Y sin embargo ha hecho La Rana René y ha hecho un montón de personajes más. ¿Ya? No es indicador específico si la voz es linda, si es fea, entre comillas, sino que cómo se maneja y se caracteriza esa voz. Por eso hablamos de actores de doblaje, no de doblajistas. ¿Ya? Doblajista puede ser alguien que dobla papel. El actor de doblaje es aquel que dobla personajes, ¿ya? Y que crea personajes cuando el dibujante está creando su propia animación y le da la vida por medio de la voz que ese creador imaginó antes de hacer su animación. Eso es importante, ¿ya? Darle opciones también a los creadores audiovisuales, entender lo que el director quiere, porque el director de una animación, por ejemplo, el director de una película ya vio la película no una vez, la vio 10 veces y entendió lo que el director de cine quiso, y después se lo tiene que entregar al actor de doblaje para que integre, ¿no es cierto?, su realidad, ya, su persona a ese personaje y lo vuelva vital a nivel latinoamericano. ¿Entienden? Esas son también un poco las cualidades que se tienen que tener. Ser flexible y siempre humilde para entender el mensaje. Porque lamentablemente cuando, esto pasa siempre en arte, como que el ego sube mucho. Y la verdad es que los actores de doblaje mantenemos siempre un ego bastante bajo. Porque antiguamente éramos invisibles. Ahora recién estamos siendo un poco más visibles con el tema de que los chicos se acercan con mayor facilidad por el medio de la internet. ¿Ya? Pero eso es en general. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas o algo, aquí estamos.